Estamos aquí con Marcos Peña en el quincho de la Quinta de Olivos, jefe de gabinete. Marcos, gracias por recibirnos en este caso. Muchas gracias por la invitación también. Empecemos por temas familiares. Sí. Contame qué te dijo, cómo reaccionó tu hermano cuando por el decreto tuvo que quedarse sin trabajo, por lo menos sin el trabajo del gobierno. No, él estaba de acuerdo. La verdad que primero él ya se había tomado la decisión en diciembre de irse con el recorte de los cargos. Él ya sabía que no continuaba su subsecretaría. Pero realmente él ha hecho un trabajo bárbaro, le pone unas pilas enormes, es una persona con muchos años de experiencia en los temas que él trabajaba, pero sentía también que ya se había cumplido una etapa en el gobierno estos 2 años y lo hemos hablado mucho con la familia en general, ¿no? De la sensación de que es algo bueno, por más que es un momento más incómodo, pues se puede mezclar la percepción de lo que uno hacía en el Estado, de construir una institucionalidad en este tema. ¿Ya tiene otro trabajo? Está trabajando con cosas del sector privado, pero no sé exactamente qué. Y después, si me das nombres mejor, pero si no sin nombres, ¿cuántos se te quejaron por el congelamiento salarial 2018? No, hay muchos sienten una incomodidad frente al tema, obviamente, pero se debatió mucho el tema, como también el otro tema. Son temas que es comprender dentro del contexto en el que estamos, ¿no? En un país que tiene restricciones, en un país donde hay mucha gente que tiene sus dificultades y donde sentimos que los dirigentes políticos que estamos en esos cargos públicos tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Aún sabiendo que obviamente eso genera, sabiendo que la gente se dedica a esto y vive de su sueldo, que genera una restricción. Algunos dijeron, políticos de la oposición, y no solo ellos, fulbito para la tribuna, para de alguna manera contrarrestar o atenuar el escándalo del ministro Triaca. Nunca creo que una medida institucionalista como esta de construir una institucionalidad sea fulbito para la tribuna. Creo que no sé si Lipschitz lo decía, ¿no? De que era demagogia y bueno, después se ve que hay 45 familiares de él, de Wiener, de Bonfatti. Entonces evidentemente acá hay una discusión más profunda, que es institucional, más allá de que pueden ser excelentes profesionales todos sus familiares. Creemos que interpretamos una demanda social de que haya un estándar más estricto para los familiares en la política argentina. Disparado por el escándalo Triaca. Sin duda, eso fue uno de los temas que generó esa discusión sobre la designación de personas en el Estado y los criterios que se usan, ¿no? Y por eso también dijimos que nos parecía un error el criterio que él había usado para designar una persona en el SOMO. No solo eso, ¿no? El empleo negro y el maltrato. El empleo negro quedó demostrado después que había un vínculo formal con el hermano y así quedó constancia en una certificación del Ministerio de Trabajo de la provincia. Vínculo formal 3 años después con el hermano, que en realidad... Claro, eso es el detalle, digamos, pero no, él no tenía como ministro de Trabajo una persona en negro, o sea... Te voy a reiterar, no sé si lo viste, supongo que no, en su momento tuiteé, después de tu aparición, creo que en radio, cuando dijiste, esto no le va... se equivocó, es un error, pero no para que le cueste el cargo. Yo tuiteé medio irónicamente, si Abad evadiera impuestos sería un error, pero no para que le cueste el cargo. No es eso. En este caso, no, porque en este caso él no tenía una persona en negro, no hubo delito, no hubo acto de corrupción, entonces no es asemejable, digamos, ¿no? Si un pariente de Abad tiene un problema impositivo, es una discusión en todo caso. Si hubiera algún problema de mala conducta o de agresión verbal, se analizaría. Pero en este caso estamos absolutamente convencidos de la validez, de la integridad de Jorge Triaca como ministro. Voy a ser absolutamente franco. Te conozco algo, ¿no? De la relación periodista-político. Intuyo que no te lo crees, que tuviste que salir a decir eso por pragmatismo político, por una decisión política como jefe de gabinete de ministros. Si no creyera eso, no lo diría. Si no creyera en Jorge Triaca y su integridad como persona, como dirigente, como ministro, no lo hubiera dicho. No, por ahí nos conocemos poco en ese plano. Digo, realmente créeme que nosotros lo que decimos es lo que creemos, porque aparte de todo se nota y se sabe. Y fue sujeto a una evaluación y una discusión, digamos, ¿no? Porque obviamente no lo tomamos a la ligera, somos conscientes que genera un impacto muy grande y también un tema que él tendrá que reconstruir a partir de ese error que cometió, pero nosotros no sentimos de verdad que eso sea motivo de dudar de su integridad. O sea, ¿estás convencido de que no tuvo una empleada en negro? Sí, pero porque vi los papeles y porque de vuelta quedó probado en sede del Ministerio de Trabajo, ¿no? El vínculo laboral era con el hermano y que desde que él es ministro de Trabajo había una relación formal. Haber recibido a el policía Chocobar, Casa Rosada, ¿fue un error?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que él planteó el presidente ahí interpreta también una demanda social de hace tiempo, que es una discusión respecto a tener un beneficio de la duda de las fuerzas policiales, entender que hay un desequilibrio en esa percepción, que siempre tiene que estar obviamente dentro del carácter institucional y del respeto a la ley, y que en ningún momento se plantea interferir en ninguna investigación judicial ni nada, pero sí un mensaje de apoyo a un policía que cumpliendo sus funciones tuvo esta situación y que notó un desequilibrio. Lo recibe antes de que se conociera el video. De haber estado al tanto del video, si es que ustedes no estaban al tanto del video, no lo sé, supongo que no, ¿lo hubiera recibido igual? El Ministerio de Seguridad tiene todos los videos del primer día, al igual que el Ministerio de Seguridad de la ciudad y de la provincia, y obviamente había habido una evaluación sobre no solo ese video, sino sobre el conjunto del accionar de ese día, digamos, ¿no? O sea, hay más materiales, evidentemente, más... O sea, lo conocía el video. Sí, el Ministro de Seguridad estaba al tanto de cómo había sido el desempeño. ¿No te parece, Marcos, que el policía le dispara de espaldas y que ha mentido de alguna manera en la declaración que hizo, que estaba defendiéndose? A mí me parece que es muy difícil analizar una situación por un video así y no por un contexto general, donde hay más videos, donde hay testimonios, donde hay declaraciones y donde hay un hecho objetivo que esta persona había acuchillado y casi matado a una persona, ¿no? Entonces, si uno mira los estándares de hoy, de las fuerzas policiales, de las distintas situaciones, o qué pasaría en un país, digamos, en otros países en esta misma circunstancia, la sensación que tiene el Ministerio de Seguridad al analizar el caso es que ha habido un proceder que es correcto. De todas formas, por eso también sigue habiendo una investigación judicial y el planteo... El presidente lo recibe, esto puede ser interpretado, tenemos historia de accionar policial, esto puede ser interpretado como, no sé si un vía libre, pero como una bala, el accionar de gatillo fácil por parte de Fuerza de Seguridad. O sea, le pega un disparo a mucho espacio, mucha distancia de donde había acuchillado el delincuente al turista, no corría riesgo el policía y lo mata. Nosotros no creemos en el gatillo fácil, no creemos en que las señales de respaldo a las fuerzas policiales equivalgan de ninguna manera a promover que no se cumpla con la ley y las normativas. De ninguna manera. Creemos que es simplista reducir la discusión a que si uno apoya a una fuerza policial, y a ver, tenemos algunas experiencias en el tiempo pasado, ¿no? Cuando uno analiza la discusión del caso Maldonado, de lo que dijo Patricia Bullrich en su momento en el Senado respecto a no prejuzgar y dar, mientras se hacía la investigación, tratar de tener beneficio de la duda. También tenemos el caso Rafael Nahuel. El caso Maldonado, digo, para poder redondear, porque se habló mucho y no ha habido una autocrítica de nadie de decir, bueno, efectivamente hubo un prejuzgamiento fruto de la mentira de alguna gente, que no sé, la investigación judicial dirá quiénes mintieron y quiénes acompañaron una mentira, o fueron engañados por los que mintieron, pero me parece que el tema es mucho más profundo. Nosotros tenemos que poder discutir el rol de la fuerza de seguridad en nuestra democracia sin partir del preconcepto de entrada de que cualquier respaldo a la fuerza de seguridad es un respaldo al abuso o al autoritarismo o al gatillo fácil. Cualquier respaldo no, No, pero a ver, la misma discusión se dio de vuelta con el caso Maldonado. Es decir, no vamos a juzgar a la gendarmería por una desaparición forzada sobre lo que no hay pruebas. Lo que estamos diciendo acá es el embargo de 400.000 pesos a un policía raso, ponerlo en prisión cuando no había ninguna presunción de fuga, ni mucho menos, esa sensación de arrancar por juzgar a alguien que está del lado de la fuerza de seguridad, del Estado y del cumplimiento de la ley, se cree que es excesivo. Dentro de esa lógica se está planteando, pero siempre dentro de la lógica, y por eso venimos trabajando hace ya 2 años en protocolos de accionar, en capacitación, en formación, en control interno, pero si nosotros no trabajamos sobre jerarquizar las fuerzas, capacitarlas, dotarlas más recursos, romper el cinismo de los que tenían a veces un discurso contrario y les pedían la valija de la corrupción, como muchas veces se termina notando en esa convivencia que ha habido en muchas policías, entonces no vamos a poder cumplir con un mandato de construir una república con institucional y legalidad. Entonces, de vuelta, al igual que todos los otros casos, sea el caso de Nahuel o el caso del que sea, las fuerzas de seguridad están actuando en defensa de la ley. Son los primeros que tienen que estar rindiendo cuentas a eso. Ahora, no hay ningún motivo para tratarlos de entrada como igual que un delincuente, porque esa persona tiene otra presunción, sí, pero cuando uno lo detiene inmediatamente, le pone un embargo sobre la familia, etcétera, lo que está haciendo es
igualándolo a una situación de una delincuencia. Y creemos que eso no es equilibrado. No es de entrada, es en función de lo que hizo este policía. No es que el juez imputó, procesó a cualquier policía. Imputó a un policía puntual que le disparó por la espalda a un delincuente que estaba huyendo lejos. Pero insistimos, la prisión del meterlo preso, del embargo sobre los fondos, etcétera, no es equivalente a lo que se hace con un delincuente que hace la misma situación. Es muchas veces muy superior. El juez parecería, o los jueces muchas veces se animan, digamos, a dar una mano dura contra los policías que no lo hacen contra los delincuentes. Entonces también tenemos que tener ese contexto del equilibrio. Nadie dice que no se lo juzgue, que no se lo analice, que no se pongan los elementos, que tenga derecho a defensa, pero presuponer que él tiene un principio de fuga o que tiene una cuestión de 400.000 pesos para un embargo, etcétera, etcétera, nosotros lo consideramos poco equilibrado. Hay una escalada con Hugo Moyano, ¿sí? Hizo una declaración él, saliste a responder vos, hizo él ayer a la tarde, después de la tuya, otra declaración fuerte, casi un exabrupto, diciendo que el gobierno está fracasando y le queda poco tiempo. ¿Cómo se analizó eso en el ámbito del Ejecutivo? Yo creo que casi un exabrupto parece poco, ¿no? Yo creo que es la línea de una amenaza mafiosa, digamos. Es un accionar que repudiamos profundamente como demócratas y como creo deberían repudiar todos los sectores políticos y sociales de este país. Porque una persona que está diciendo yo estoy por encima de la ley, yo por más que soy un ciudadano como cualquier otro no tengo que responder las denuncias que se me hacen, las investigaciones y amenazo que entonces la respuesta es que el gobierno va a durar poco, es algo que tenemos que dejar atrás como sociedad. Pero lo más importante es que tengan la tranquilidad, todos los que nos están mirando, y él particularmente, que puede amenazar lo que quiera, pero todos somos ciudadanos iguales ante la ley, con lo cual... ¿Y qué análisis político hacen de eso? Parece que es una lástima que se lleve a ese lugar fruto de no entender que el país cambió. El país cambió por una demanda de los argentinos de mayor transparencia, mayor institucionalidad, de que nadie esté por encima de la ley, que la prepotencia y la extorsión no sean los mecanismos para acumular riquezas o para acumular poder. Y en ese sentido creo que es un error de interpretación. Y me parece que muchas veces cuando encima se miente tratando de plantear que tiene que ver con temas políticos... ¿Cuál fue el punto de quiebre? Porque pasaron, particularmente la relación entre Moyano y Macri, pasaron de tirarse flores a esta situación de una guerra por el momento verbal o política. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cómo se entiende eso? Nosotros no cambiamos, nosotros seguimos dispuestos a trabajar con todos los sindicatos, inclusive con los sindicatos camioneros, con los miles de conversaciones que hemos tenido en función de una agenda para mejorar la vida de los trabajadores, generar más trabajo y más producción y desarrollo en nuestro país. Ahora, lo que cambia es que hay un país conectado con el mundo, que ahora tiene tecnología, transparencia, que las instituciones funcionan y eso incomoda, en este caso, a él y su familia. Ahora, si su respuesta a esa incomodidad, porque tener que declarar, como declaró el presidente de la Nación, con el caso de Panama Papers, siendo el primer presidente que pide en tiempo real, no 10 años después, investíguenme, vamos a buscar toda la información, pidámosle al mundo la información, y se vio que es una denuncia vacía. Bueno, acá le toca a él y a su familia, y a su mujer, a sus hijos, no sé, a los que tengan que responder ante la justicia. Entonces, lo único que cambia es que el país cambió. Nosotros seguimos siendo los mismos, no tenemos ningún problema ni con él ni con nadie. Ahora, cuando él o cuando Barrenuevo dicen las cosas que dicen, etcétera, están exponiendo algo que realmente genera un profundo rechazo en una ciudadanía que realmente no quiere ese accionar. Y creo que el país cambió, el mundo cambió. Bueno, ellos se tienen que adaptar a los tiempos que viven. Ayer hoy se conocieron diversas encuestas, coinciden en marcar una caída significativa en la imagen de gobierno, imagen de gestión, imagen del presidente. ¿Cuánto les preocupa? Nosotros trabajamos todos los días partiendo de la base de que la relación hay que construirla, desarrollarla, cuidarla con los ciudadanos, que no hay que darla por sentado. Y ni nos agrandamos cuando crecemos mucho como después de la elección, ni nos asustamos cuando podemos llegar a retroceder. Creo que la relación más profunda está muy intacta, se reconoce al gobierno muchas de las cosas que se están haciendo. También hay momentos más dolorosos o difíciles en lo económico, como pueden ser estas situaciones de tarifas. También hay falta de información, en muchos casos, que se irán corrigiendo, ¿no? Mucha gente se fue del año pasado pensando que los jubilados iban a ganar menos que el año pasado y van a ver este año, mes tras mes, que van a ganar más
que el año pasado. Y Eso va a menos de ayudar. lo que hubieran ganado. No, van a ganar más que el año pasado, porque ya es una discusión Menos de lo que- abstracta. Es una discusión abstracta. bueno. Para muchos argentinos piensan hoy que si el jubilado ganaba 10.000 pesos en el 2017, va a ganar 10.000 pesos o menos en el 2018. Y van a ganar más que la inflación incluso. Con lo cual, ese dato de información, lo otro ya es una discusión saldada en el Congreso, va a ser algo que creo que va a ayudar a reconstruir esa confianza y demostrar de que lo que estamos haciendo va siempre en la misma dirección, que es ayudar a que los argentinos vivan mejor. Ayer dijiste Argentina no es un país pobre, es un país desigual. Profundiza un poquito. Yo creo que si uno mira la historia argentina, es un país donde hay gente que le ha ido muy bien, hay gente que le ha ido mal sistemáticamente, y que en gran parte de esa desigualdad se produce por la falta de la madurez institucional, de un país competitivo, institucionalista, republicano, abierto al mundo, que genere igualdad de oportunidades y que al mismo tiempo genere igualdades de oportunidades de desarrollo, federalmente, digamos, en los distintos lugares del país, en los distintos sectores sociales, entre el hombre y la mujer, entre los jóvenes, las personas con más vulnerabilidad. Y eso es lo que ha fallado en la Argentina, en muchos casos porque ha habido muchos sectores que se han apropiado de cosas que no le correspondían, ¿no? A lo largo del tiempo, de distintas maneras, y porque nos hemos como organizado para eso, y muchas veces perjudicando la posibilidad de generar más oportunidades para otros. ¿No pensás que, hablando de desigualdad, quienes están en esta sociedad ubicados en sectores privilegiados tienen, valga la redundancia, muchos privilegios, muchas ventajas, por temas impositivos, por temas de subsidio, por temas de tarifas, por relaciones con el Estado? Sí, por supuesto, y eso es lo que venimos trabajando hace 2 años para modificar. Leyes como la Ley de Defensa de la Competencia tiene que ver con eso. La posibilidad justamente de hacer transparencia, gobierno abierto, acceso a la información pública, ayudan a eso, a iluminar todo. Todo tiene que estar iluminado, todo tiene que estar a la vista de la sociedad y tiene que haber una conversación en ese sentido. Y por eso, de vuelta vuelvo a la primera pregunta, lo de los familiares. Independientemente estamos convencidos que todos los que estaban cumplían una función correcta y estaban por su idoneidad. Comprendemos que ante la transparencia que hay una demanda social de elevar el estándar institucional. Cuando vemos, perdón, una última cosa también, la semana pasada la discusión de las becas Progresar, como lanzamiento de una medida profundamente progresista para ayudar a los sectores más vulnerables a poder completar una carrera universitaria y que esa carrera universitaria además les permita un acceso a un trabajo y a la posibilidad de la dignidad que eso conlleva. Cuando conectamos el país con aviones donde no lo había o con infraestructura donde no lo había, busca esa igualdad, o sea, estamos trabajando en esa lógica. El crecimiento que ha tenido y la aprobación de la fusión Cablevisión Telecom, Clarín Telecom, vos hablas de defensa de la competencia, ¿eso avanzó? ¿No pensás que eso conspira contra la igualdad, el libre mercado? O te lo pregunto más directamente, ¿no crees que en estos 2 años Clarín se convirtió en algo aún más poderoso y dominante de lo que era? Primero que falta el dictamen de defensa de la competencia todavía y eso tiene su institucionalidad y lo que se aprobó es más la cuestión técnica de la ANACOM, digamos, ¿no? que cumplía las reglas. Segundo, que creo que es interesante cuando uno lo mira desde la perspectiva de construir capital nacional, ¿no? Es un capital nacional, uno de los empleadores más grandes de la Argentina, que acaba de anunciar una inversión de 5.000 millones de dólares para que haya más competencia y más difusión de las herramientas de tecnología que lleguen a todos los lugares del país. Lo que queremos es más competencia, no concentración. Y creemos que, en todo caso, el mercado de telecomunicaciones estaba muy concentrado hasta ahora y había poca competencia, había poca inversión, había poca innovación. ¿Y esto no refuerza, no potencia y eso? creemos que cuanto más jugadores entren en el mercado con vocación de invertir... Sí, a ver, la posibilidad de que haya un jugador nuevo con capital propio que busque invertir, al igual que podamos llegar finalmente a la convergencia en la Argentina, cosa que estaba demorado hace muchos años, y que haya un marco regulatorio que promueva la competencia en cada uno de esos planos, considerando que tenemos muchos lugares del país donde no tenés señal de celular y mucho menos de datos. Claramente hacía falta ese marco de generar más jugadores compitiendo en la inversión. Entonces, que compitan todos, que compitan más Telefónica, que compitan Claro, que compitan los nuevos jugadores que quieran entrar. Hay lugares no vemos donde hay lugares ni siquiera va a haber competencia, ¿no? Internet en Córdoba van a tener... Todavía falta el dictamen de defensa de competencia, todavía eso me parece que es prematuro. ¿Qué opinás de las prisiones preventivas? Lo que se da a conocer como teoría Irursum, ¿no? Políticos, casi todos ellos del gobierno anterior, pero en general, prisiones preventivas... Bueno, en realidad es un tema mucho más profundo, ¿no? La justicia argentina necesita, como hemos venido planteando, una reforma mucho más profunda para
agilizar los trámites, para que no sean eterna la causa, para que haya recursos también para los jueces y fiscales buenos que trabajan para que puedan hacer su trabajo, que haya una noción federal de eso también, que está muchas veces muy desbalanceado, que haya buena infraestructura carcelaria también y que haya buenas condiciones para los que están presos para que puedan reinsertarse el día de mañana, y eso se viene trabajando también. En ese contexto me parece que hay un subcapítulo que son estas prisiones preventivas vinculadas a los casos de corrupción. Nuestras sensaciones, hemos presentado proyectos, es que tiene que haber criterios más objetivos, no subjetivos, y que esos criterios objetivos por ahí sean más duros a veces, pero que no esté tan abierta la interpretación del juez si esa persona tiene que estar presa o no preventivamente, porque creo que obviamente eso genera un espacio de dudas o de discusión o debate políticos o algo que debería ser judicial, estrictamente judicial. Ahora, puntualmente, Vudú, bueno, ahora Vudú está libre, Vudú, Zanini, Devido, Delía, Esteche, ¿te parecen que están correctos? No, yo no sé, cada caso a veces son casos distintos, ¿no? Lo que sí, obviamente... No te estoy pidiendo tu opinión sobre el proceso, si son o no culpables, sino sobre la prisión preventiva. Por eso, pero me parece que eso depende muchas veces de que haya una aplicación correcta de criterios, y eso es una discusión más técnica que yo no me animo a entrar. No soy abogado. Lo que sí creo que en muchos casos, y de vuelta, no todos los casos son iguales, lo más llamativo es que estemos hablando de causas de 15, 10 años atrás, ¿no? Que en algunos casos hay cuestiones muy evidentes, en otros casos por ahí menos evidentes, y será ahí el terreno de discusión. Pero es un llamado a la reflexión de por qué estas causas no avanzaron antes, ¿no? Mientras estaba en el poder el propio kirchnerismo. Últimas dos de economía y una puntual sobre vos. La de economía, dijiste que no hay un problema estructural en el sector externo. Estamos viendo que si no fuera por la posibilidad que están teniendo por el momento de endeudarse, el sector externo tiene déficit muy serios. Turismo, balanza comercial, ciudadanos comprando dólares, pago de utilidades, ¿no? Un déficit fuerte. ¿No te preocupa? Primero que el año pasado fue récord de importación de bienes de capital también, ¿no? 15.000 millones de dólares de importación de bienes de capital. Y eso habla de una economía que se está preparando para crecer. Y está claro que en este primer mandato de Cambiemos estamos equilibrando todas las cuentas de una economía que está desbalanceada estructuralmente. El déficit, para empezar, que obliga a generar deuda, lo que eso impacta en el tipo de cambio. Lo que nosotros vemos es que la foto puntual, si uno mira, no nos preocupa estructuralmente porque se combinan estos elementos de importación que hacen al futuro crecimiento con coyunturas por el tipo de cambio, con coyunturas que pueden tener que ver con situaciones económicas de otros lugares del mundo. Ahora, el plan de estabilización argentino con tipo de cambio flotante es hoy, a nuestro entender, uno de los reaseguros para asegurar que la economía argentina no esté incubando un problema estructural como pasó en la convertibilidad o mismo en los últimos años del kirchnerismo. La última de economía, modificaron las metas de inflación, las subieron al 15%, todo indica, al menos las expectativas de las consultoras, es que va a estar muy por encima. ¿No puede eso complicarle las paritarias, la inercia inflacionaria, las remarcaciones? Vamos a trabajar para que no, creemos que hay cuestiones puntuales, eso también lo observa el Banco Central cuando uno mira el análisis de los regulados, por ejemplo, ¿no? Que casi un tercio de la inflación del año pasado tuvo que ver con los regulados. Este es el último año donde hay que hacer un esfuerzo más fuerte en materia de acomodamiento de tarifas, ya el año que viene ya no. Y creemos que si nos comprometemos con la meta y seguimos reduciendo, como estamos haciendo, el financiamiento del Banco Central al Tesoro, que bajó de 5 puntos a 1 punto este año y ya para el 2020 va a ser 0, si seguimos reduciendo el déficit como lo venimos haciendo, si seguimos haciendo una política que centralmente es del propio gobierno, ¿no? Y del Estado, vamos a seguir logrando acercarnos a esas metas y sobre todo eliminar en estos primeros 4 años la inflación como herramienta política, de política económica que hemos tenido en el último tiempo en la Argentina. La última, seguramente habrás visto una nota periodística dando cuenta de que un primo, creo que es un primo segundo tuyo, ganó una licitación importante para proveer de lamparitas LED importadas de China. Y hay ahí alguna suspicacia acerca de el vínculo. Primero que me causa mucha gracia el tema, ¿no? Yo tengo
170 primos segundos. Peña, Brown. No, Brown. Brown. 170 primos segundos, de los cuales conozco una muy minoría, y los cuales tengo relación con una minoría mucho más chiquita. Entonces, muchas veces con ese mito de la familia Brown y demás, es una familia grande, tuvieron muchos hijos, mi abuelo que vino, bisabuelo vino de Rusia, escapando del zar en ese momento, como judío, tuvo 10 hijos, tuvieron 10 hijos todos, bueno, tuve una familia grande. A algunos les fue bien, a otros les fue mal. La realidad es que no tengo vínculos, no los conozco. Lo único que hay que mirar, por más que sea muy familiar y comamos los domingos los 170 primos de segundo, cosa que no pasa, es que las licitaciones, las contrataciones del Estado sean transparentes, y es lo que son. Y por eso hoy estamos en precios infinitamente más bajos, en los equivalentes en cada uno de los temas comparado hace 2, 3 años atrás. La institucionalidad pasa por ahí, porque podría pasar que tenga algún familiar muy cercano y que quiere hacer algún desarrollo, invertir o lo que sea. Lo que hay que mirar es eso. Agregado a eso, para los que son familiares más cercanos, está el decreto de conflicto de intereses, otra innovación institucional que hemos hecho en este gobierno, que no se ha copiado en otros lugares todavía del país, ojalá que se logre, porque lo que tenemos que discutir ante cada caso es qué respuesta institucional tenemos. Pues si no, pasa por si creen en mí, no creen en mí, si caigo simpático, no caigo simpático, no pasa por ahí, pasa por reglas, por transparencia y por control ciudadano, control de la prensa, control del Parlamento y todo eso. Gracias por atendernos, por recibirnos aquí. Un placer, muchas gracias. Vamos a un corte.